Buenas tardes, hermanos. Vamos a tomar tiempo para la palabra de nuestro Dios. Y antes de iniciar, es un gusto y una verdadera bendición poder saludarles, hermanos, por este medio, y también tener la oportunidad de compartir la palabra de nuestro Dios. En esta tarde va a ser en el libro de Colosenses. Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Colosenses, capítulo número 2, versículo 1, 2 y 3. Vamos a tratar de ver la introducción en cuanto a este tema del libro de Colosenses, hermanos. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Podemos, a primera instancia, hermanos, en estos versículos, podemos ver la preocupación y ocupación del apóstol Pablo por los hermanos allí de Colosas. Ahora, quiero que noten la preocupación, la urgencia. Él está preocupado, hermanos, por aquellos creyentes que de alguna manera directa e indirecta habían sido guiados a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Pues aquí el versículo lo dice claramente, ¿verdad? Está preocupado por los hermanos de Colosa, por los hermanos de la Odisea y por los que nunca habían visto su rostro. Bueno, de hecho, la verdad es que hay iglesias que estaban fundadas en su tiempo y no eran directamente hermanos o personas ganadas directamente por él, sino por algunos otros obreros que Dios le había permitido preparar. Entonces, ¿cuál era su preocupación por estos hermanos? Yo quisiera marcar, hermanos, dos puntos principales en el corazón del apóstol Pablo. Número uno era que ellos crecieran en su fe. Creo que una de las columnas vertebrales de la vida cristiana debemos de crecer en fe. Ahora, nosotros decimos, ¿y por qué en fe? Bueno, usted y yo podemos encontrar a través de toda la Biblia que una de las cosas indispensables en la vida cristiana es fe. Otra de las cosas, hermanos, es conocimiento en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, cuando estamos hablando, hermanos, del conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, no estamos hablando del primer nivel, de ser salvo, de haber hecho una profesión de fe. Por supuesto que eso es lo importante del ser humano. Pero yo ya estoy hablando, hermanos, de cuando ya somos salvos. Estoy hablando, hermano, de conocer a nuestro Señor Jesucristo de una manera personal, de una manera íntima, de una manera profunda en relación a las Sagradas Escrituras. Estos eran, diríamos, sus dos pilares importantes, que aquellos creyentes alrededor de Colosas crecieran en fe y en conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me permiten corroborar esto en la palabra, capítulo 1, versículo 9 hasta el versículo 13, dice, hermanos, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar en la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Entonces, como dije, la preocupación del apóstol Pablo son estos dos temas relevantes en la vida, tanto en su corazón como los hermanos tenían que crecer en el Señor. Ahora, tal vez surge la pregunta, bueno, ¿y qué está pasando en esta carta? Bueno, deberíamos tomar mucho más tiempo, hermanos, en cuanto a los temas paralelos, opuestos, que las iglesias, que los hermanos están pasando. Hay una secta, podríamos decir, en aquel entonces llamada los gnósticos. Juntamente la iglesia no solamente estaban tratando de mezclarse, filtrar falsa doctrina, una falsa enseñanza, los gnósticos, pero también estaban tratando de filtrar un judaísmo legalista. Usted podría tomar tiempo especial y podría encontrar estos dos temas negativos, como dije, en la iglesia de Colosas. Los gnósticos están luchando, tratando de meter sus falsas ideas, pero juntamente están buscando a que los cristianos regresen al judaísmo, un legalismo desmedido en cuanto a las cosas espirituales. Ahora, hermanos, si ustedes notan, el apóstol, el Espíritu Santo, va a atacar precisamente, ayudar a los hermanos a que ellos tengan discernimiento en cuanto a quién es nuestro Señor Jesucristo, quién es nuestro Salvador. Como dije, se necesita crecer. Ahora, creo que es tan obvio, se entiende, hermanos, que la madurez y el conocimiento en Cristo es por la palabra de Dios. Y yo mencionaba en otro de los estudios que si hay algo que estamos olvidando el cristianismo de este siglo, es la palabra de Dios. Estamos consultando libros, estamos consultando internet, y no estoy diciendo, hermano, que sea malo. Estoy hablando, hermanos, de que estamos dando prioridad. El cristianismo, los ministros hoy día, estamos dando prioridad a diferentes cosas, menos a la palabra de Dios. Entonces, yo diría, hermanos, que el crecimiento y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo estriba en y con la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, el apóstol Pedro decía allá en primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, versículo 2. Si usted me acompaña, puede leer precisamente esta idea que el Espíritu Santo puso también en el corazón de hermano Pedro. Y dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella, hermanos, crezcáis para salvación. Como digo, entonces el deseo principal, número uno de nuestro Dios, del Espíritu Santo, de sus siervos, es que crezcamos, hermanos. Los tiempos ya no están para andar jugando a la religión, a la tradición, a acostumbrarme, ¿verdad? Es tiempo, hermanos, de nutrirnos, de crecer profundamente en el conocimiento de las Escrituras. Pero dice, desear. Quiere decir, hermano, que el Espíritu Santo comienza en nosotros, dice, el deseo de querer. Pero usted necesita responder a la palabra de Dios. Porque si es cierto, tenemos quizás varias versiones, varias Biblias, pero honestamente no las estamos estudiando. Entonces dice, desead como niños la palabra de Dios. Acompáñenme allá, segunda de Pedro, allí mismo, capítulo 3, su versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. ¿Qué dice, hermanos? Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Perdón por la redundancia, hermanos, pero note, conocimiento, crecimiento, conocimiento, crecimiento. Constantemente las Sagradas Escrituras lo están diciendo. Ahora, si usted lo nota, hermano, no es una opción, creo que sobra decirlo, es un mandato para todo cristiano. Crecer, hermano, en las Sagradas
Escrituras. Gloria a Dios por en todas las áreas de la vida crecemos. Tomamos cursos, tomamos posgrados, tomamos diferentes cursos de preparación en nuestra área de trabajo. Hermano, gloria a Dios, no estoy diciendo que está mal. Qué bueno que cada día seamos personas mejores. Pero ¿lo estamos haciendo con las Sagradas Escrituras? ¿Estamos investigando cada día más y más, hermano? ¿O creemos que ya lo sabemos todo? Acompáñenme, hermano, como lo dijo el salmista, allá en el Salmo 119, el versículo número 97. Salmo 119, su versículo 97, por favor. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Sí está ahí, hermano? Dice, todo el día es ella mi meditación. Quiero enfatizar, todo el día es ella mi meditación, hermano. Entonces, ¿cómo puedo crecer en fe? La fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Oh, hermano, cada cristiano, no importa quién seamos, los años de experiencia en la vida cristiana, cada vez que metemos nuestro corazón, nuestra vida, nuestra nariz en la palabra de Dios, encontramos cosas nuevas. No precisamente tenemos que estar en la iglesia, no precisamente el pastor nos las va a enseñar, no, hermano, es el Espíritu Santo. Dice, todo el día es ella mi meditación. Hermano, una pregunta. ¿Usted y yo meditamos todo el día en la palabra de Dios? Honestamente, cuando hacemos algo equivocado, nos conducimos incorrectamente, decimos algo malo o pensamos algo malo, reconocemos y decimos, ahora entiendo, es porque no estoy pensando en la palabra de Dios. O tal vez sucede algo bonito en el día y decimos, oh, gloria a Dios, esto yo ya lo había pensado en base a la palabra de Dios. ¿Está pasando eso en su vida? Cada día usted y yo tomamos una sorpresa de lo que Dios nos transmite en conjunto a lo que estamos viviendo cada día. O estamos corroborando y diciendo, esto está pasando en la sociedad porque no conocen la palabra de Dios. Con tristeza, con dolor, hermanos, las cosas que están pasando alrededor de nosotros, con nuestra sociedad, es porque no conocen la palabra de nuestro Dios. Usted y yo, hermano, tenemos que amarla, gozarnos pensando en la palabra de Dios. Mire, ¿cómo lo dijo nuestro Cristo? Si usted me acompaña al libro de Juan, capítulo 14, verso 23. Hermanos, si hay algo que puede cambiar nuestras vidas, puede cambiar el rumbo de nuestra generación, individualmente, familiarmente, como iglesia, como sociedad universal, si hay algo que puede cambiar el rumbo de las vidas de cada uno de los humanos, será en base, hermanos, a la palabra de Dios. Juan 14, el verso 23. Mire cómo lo dijo nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dije 14, 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Miren, hermanos, para empezar, como ya dijimos antes, número 1, es un mandamiento que debemos estudiar, debemos escudriñar para poder crecer y conocer a nuestro Señor Jesucristo. Pero en este versículo encontramos que los que aman a Cristo deben amar a su palabra, porque Él es el Logos encarnado. Este es nuestro Señor Jesucristo. Pero en segundo lugar, hay una gran recompensa, dice, y mi Padre, que hermanos, vendremos a Él y haremos morada con Él, y mi Padre le amará. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros andamos mendigando amor? La verdad, como humanos,
¿Cuánta gente está deseando un abrazo? Que alguien lo entienda, que alguien le escuche, que alguien le impacte amor. Y no estoy diciendo que es malo, es cierto, como humanos estamos hechos para recibir amor, para dar amor. Pero a veces el mundo, la sociedad lo busca a su manera. Y tristemente a veces también los cristianos lo buscamos a nuestra conveniencia, a nuestra manera. Pero mire, hermanos, perdón que lo diga así tan simple, espero pueda decirlo en la forma correcta y respetuosa de la palabra de Dios. Está tan simple poder entender el amor de Dios. ¿Cuándo? Cuando usted y yo amamos la palabra de Dios. Dice: mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada. No batalle, hermano, no ande buscando una explicación fuera de la palabra de Dios. Nomás dedíquese a amar la palabra de Dios, a meditar en ella. Hermano, cuando usted cometa un error, vaya a la palabra de Dios, enfréntese a ella y dígale: Dios, me equivoqué, estoy mal, no me siento bien. Y vaya a la palabra de Dios. Y mire, usted va a encontrar una delicia, una bendición en ella. Mi hermano, cuando le vaya bien, gloria a Dios que le va bien, pero vaya a ella y usted se va a ir deleitando en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, el deseo del Espíritu Santo, usando a su siervo, a que los hermanos de Colosas crecieran en fe y conocimiento, quede claro que la única forma, la única base será en base a la palabra de nuestro Dios. Para eso tenemos que amarla, obedecerla, creerla, escudriñarla profundamente. Los hermanos de Colosas, el apóstol Pablo también les enseñaba, hermanos, pensando en conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, porque una enseñanza de los gnósticos era que los ángeles tenían algo así como el mismo rango que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o a veces hasta en cierta manera de menos rango, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo tenía que edificar las vidas de los hermanos ahí, y le va a enseñar quién es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si me acompaña una vez más al libro de Colosenses capítulo 1, verso 16, tal vez para algunos de nosotros tenemos que recordar eso, tal vez para alguien más de repetición, pero el capítulo 1 de Colosenses, versículo 16 y 17, quiero que notemos dos palabras claves que resaltan aquí, mis hermanos. Colosenses 1, 16 y 17, dice 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Entonces, la necesidad para los hermanos, tenemos que demostrar con la palabra de Dios, hermanos. Bueno, ahí está diciendo claramente que nuestro Salvador y Señor Jesucristo es el Creador, pero no solamente Creador del universo, sino también sustentador. Ahora, eso nos da a entender, hermanos, que no tiene, por supuesto, el mismo nivel que los ángeles. Por supuesto que Él crió entonces a los ángeles. Claramente dice aquí cosas visibles e invisibles, y los ángeles es una de ellas. Entonces, el que crió a los ángeles, ¿cómo puede ser igual que ellos? ¿Verdad? Es irracional, es ingenuo pensar en eso. Pero el Señor Jesucristo, hermanos, por supuesto, ya sabemos que Él es Dios, pero Él interviene en la creación. Él es el creador de las cosas. Mire, me impresiona, quiero compartir con ustedes este precioso pasaje, allá en el libro de Romanos, capítulo número 11, versículo 30, hermanos, 33, perdón.
capítulo 11, verso 33. Romanos 11, el versículo 33. Es un hermoso pasaje. A mí me encanta, hermano, cada vez que tengo la oportunidad de leerlo, tratar de entender lo que está diciendo aquí, hermanos. Dice, miren, es de una manera especial que dice: oh, profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Mire, hermanos, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Ahora note: a él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermano, no necesito poner mis palabras a la palabra de Dios. Es claro en este último pasaje, donde todo Él lo creó para Él, para su propia gloria. Otra vez, eso nos da la idea, hermano, que Él no es igual que los ángeles. Él es el creador de los ángeles. La doxología es por la eternidad a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso nos da, hermano, la idea de la palabra de Dios, que Él da vida a todo lo que vemos. Él nos dio vida. Estamos hablando de la vida física, obvio, ¿verdad? Pero también la vida eterna. Pero Él da vida. Y si hay algo que se mueve en esta tierra, sea la misma tierra, todo lo que se mueve, lo visible y lo invisible, ¿qué pasó, hermanos? Él lo hizo, Él lo sostiene y Él lo seguirá sosteniendo. Cada elemento en la tierra, cada elemento en el espacio, Él le da vida. Él lo sostiene. Pero, mire, hermano, algo impresionante, y lo comparto. ¿Por qué no, hermano? Lo digo sinceramente. En el libro de Hebreos 1:3 me llamó la atención esta expresión. Vaya a Hebreos capítulo 1, versículo 3. Hay una palabra, obvio, todo el texto quiero compartirlo con usted, pero hay una palabra que llama nuestra atención. Dice 1:3 de Hebreos: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, es quien sustenta todas las cosas. ¿Con qué, hermanos? Con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, hermano, no solamente Él creó el universo visible y invisible, no solamente lo creó, no solamente le dio vida y algo así como que lo dejó aparte y Él está haciendo otras actividades. No, hermano, Él lo creó, Él le dio vida, pero también por Él sigue teniendo vida. Y todo el movimiento que existe lo mantiene junto. ¿Por qué la tierra no se sale de su círculo? O las demás criaturas en el espacio. Cada una gira en la perfección que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, por su palabra, lo detiene. ¿Qué pasaría, hermano, si el sol se saliera, digámoslo así, de una manera simple? Se saliera de su eje 1 kilómetro más a la tierra. ¿Dónde estuviéramos? No existiéramos, hermano. O 1 kilómetro, 1 metro, pues. ¿Me está entendiendo lo que estoy tratando de decir, verdad? Oh, yo sé que sí. Hermano, todo sería un caos. Todo sería un desorden. ¿Dónde quedaría la teoría de la evolución? Hermano, gloria a Dios que nuestro Cristo lo sostiene aún y le da vida con su palabra. Deberíamos ser más reverentes a nuestro Salvador y Señor Jesucristo.
deberíamos ser más agradecidos. Hermano, nada se mueve sin la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él es el que la sostiene. Él participó en la creación. Allá en el libro de Juan capítulo 1, versículo 3. Juan capítulo 1, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 3. Oh hermanos, si hay algo que quedamos maravillados en relación a cómo se sostiene este universo visible e invisible y todas las criaturas celestiales, es gracias a la inmensa sabiduría, a la inmensa participación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y note, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y entonces, si es que hay algo, hermano, que podemos reconocer de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Él es el creador y sustentador de este universo visible e invisible. Ok. Colosenses 1, el verso 20, hermano. Colosenses 1, el verso 20. ¿Qué dice ahora? Diríamos en otro punto, 1:20. Colosenses 1:20 y 23. El verso 20. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais tinieblas en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. En este punto, hermanos, aparece nuestro Señor Jesucristo como reconciliador y redentor. Reconciliador y redentor de cada uno de nosotros. ¿Cuándo nos reconcilió con Dios? Allí en la muerte, en la cruz del Calvario. ¿Cuándo recibimos esa reconciliación? Cuando le tomamos a Él como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Qué dice Romanos capítulo 5, versículo 10? Dice que aún siendo enemigos, por la muerte de su Hijo, nos hizo sus amigos, nos hizo sus hijos. En segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Vamos a segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Segunda a los Corintios, capítulo 5, hermanos, versículo 17 al 20, si me hace el favor. Dice 17: de modo que si alguno, hermanos, qué precioso, mire, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cuántos de nosotros estamos en Cristo? Gloria a Dios, hermano. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios. Note, hermanos, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros, hermanos, ¿qué? La palabra de la reconciliación. Entonces, oh hermano, qué glorioso, qué precioso que nuestro Salvador, Señor Jesucristo,
Es el creador y sustentador de todo lo que vemos y de lo que no vemos. Pero yo quiero, hermano, que tomemos un poquito de tiempo a este segundo punto donde dice que Él es nuestro reconciliador y redentor. Hermano, nos quedamos maravillados, sorprendidos de cómo es que este sistema, ¿verdad?, tiene años y años y se mueve y tiene vida y jamás se ha movido. Y el día que se mueva, no vamos a vivir. Pero mira, hermanos, hay algo bien precioso. Nuestro Cristo también es nuestro reconciliador con el Padre y nuestro redentor. En otras palabras, Él llevó nuestros pecados allí en la cruz. Y estando en la cruz, tomó la mano del Padre, tomó la mano del ser humano, estoy hablando espiritualmente, hermano, y nos reconcilió con Dios. ¿Qué pasó, hermano? Los que éramos enemigos, los que íbamos rumbo al infierno, los que no teníamos forma ni idea de ir al cielo, hoy podemos estar 100% seguros por la palabra de nuestro Cristo, que dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hermano, ahora somos no solamente criaturas, pero también hijos por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora entonces tenemos una confianza de decir, como dijo el libro de Hebreos, capítulo 4, el verso 14: tenemos una entrada al trono de su gracia, confiadamente, o la forma de expresión correcta sería descaradamente, hermano, ¿verdad? De entrar hasta el trono bendito de nuestro Señor y Padre Celestial, y Él puede escuchar nuestro clamor, agradecimiento o peticiones, necesidades. Usted y yo tenemos esa confianza. ¿Por qué, hermano? Porque Cristo en la cruz del Calvario nos reconcilió con el Padre Celestial. Qué precioso, hermano. Como dije, Romanos capítulo 5, versículo 10. Qué precioso, mire. Romanos capítulo 5, versículo 10. Allí cerquitas, no es lejos, hermano. Romanos 5, el verso 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados con Dios, seremos salvos por su vida. Pero fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Él llevó nuestra culpa. Pero no solamente, como dijo, nos reconcilió, juntamente nos hizo, ¿qué, hermanos? Nos hizo libres. Si usted me permite, en el libro de Colosenses 1, verso 13, dice 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Hermano, usted y yo ya no somos esclavos del pecado, esclavos de la condenación. Ya no tenemos esa culpa, hermano. Ya nos hizo libres en Cristo. Por eso Él mismo dijo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. No hay cosa más maravillosa en este mundo, no hay cosa más preciosa que pudo habernos acontecido, es conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos hizo libres para no ser más esclavos de los vicios, para no ser más esclavos de las pasiones, para no ser más esclavos de este mundo, sino vivir libres en Cristo Jesús. ¡Qué bendición! Nos reconcilió consigo mismo. Ahora, nuestro trabajo mayor, hermanos, para cada cristiano,
allí mismo en Colosenses 1:28. Mire, hermanos, nuestro trabajo mayor, estoy hablando personalmente, cada uno individualmente. Perdóname que sea tan insistente, pero quiero dejar este punto muy claro también. El trabajo, la responsabilidad, hablando del individuo, ¿qué es, hermano? Colosenses 1, el versículo número 28. Quiero que notes esta parte. En quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿qué, hermanos? Perfectos en Cristo Jesús. ¿A qué? A todo hombre. Ahora, alguien dice la palabra perfecto. La palabra perfecto sería maduro. Maduro en Cristo. Ese es el trabajo. Es cierto, hermano. Si nosotros leemos el contexto, vamos a encontrar que es el trabajo de cada uno de los cristianos individualmente. Pero también se puede notar, hermanos, que es el trabajo pastoral de cada uno de los siervos de Dios. Esforzarnos en el trabajo de cada uno de los creyentes, que crezcan cada día en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A los hermanos en Galacia, en lo que hoy conocemos hoy día como Turquía, ustedes conocen que su primero y segundo viaje del apóstol Pablo estuvo fundando iglesias en esta región, en Asia Menor. Y una de las iglesias de esta zona, hermanos, quiero compartir con ustedes en el libro de Gálatas, capítulo 4, versículo 19. El apóstol Pablo lo dice de otra manera, usando una expresión distinta. En 4:19 dice, hermanos, Gálatas, yo estoy en Efesios, hermanos, discúlpenme. Gálatas capítulo 4, el verso 19, dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, ¿qué, hermanos? Dolores de parto. ¿Por qué? Hasta que Cristo, hermanos, sea formado en vosotros. Quede claro, hermano, que el esfuerzo de cada uno de ustedes, mi hermano y mi hermana, jovencito, jovencita, niño, niña, que Cristo vaya siendo formado en nuestras vidas. Que, en otras palabras, que el mundo pueda ver, nuestros amigos, familiares, compañeros, donde usted y yo estemos, ellos puedan percatarse sin palabras que usted y yo somos cristianos. No tiene que, ahora entiendo, hermano, que la palabra de Dios, nuestro Cristo, afecta nuestro interior y exterior, se sobreentiende. Pero no estamos hablando que el mundo pueda ver, pues mira, esos son hermanos por su vestuario, gloria a Dios, por el buen vestuario. Pero no es el punto. El punto es por su conducta, por su vida en general, que pueda notar a alguien más y decir: tú eres cristiano o cristiana. En la escuela, en el trabajo, tu vecino. Y tal vez no vas a ser bien visto, pero lo van a poder detectar en decir tú que eres cristiano. No precisamente porque oras por tus alimentos, hermano. No estoy hablando de cositas así. Estoy hablando por tu vivir diario, donde tú y yo estemos. El trabajo de cada uno de nosotros debe ser ese, hasta que Cristo sea formado en nuestras vidas. Allí en Gálatas 2:20, el apóstol Pablo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa dulzura, ese amor, esa paz, ese gozo que tenía nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pueda ser parte de nuestra vida donde nosotros estamos. Esa alegría que el mundo no tiene, esa paz que el mundo no tiene, que usted y yo, a pesar de las circunstancias que estemos viviendo, podamos reflejar
a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Vamos a orar. Padre Celestial, necesitamos mucho de tu bendita y santa palabra. Necesitamos, Señor, crecer en fe. Reconocemos que vienen las tribulaciones, vienen los tiempos difíciles, o a veces viene la abundancia y nos apartamos de tu camino. Reconocemos que necesitamos crecer en conocimiento tuyo. Cada uno de tus siervos fueron guiados por tu Santo Espíritu en trabajar, en luchar, en esforzarse a que cada uno de sus hijos seamos cristianos maduros. Un día nos vamos a encontrar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo y debemos entregar cuentas de nuestra vida. Padre, y que el gozo mayor de nuestra vida pueda ser verte cara a cara sin agachar la mirada, sin agachar nuestra cabeza, porque en verdad hicimos y vivimos lo que deberíamos hacer. Padre, ayúdanos a todos. Reconocemos que no será fácil, pero tampoco será imposible. Prometiste estar con nosotros a cada momento de nuestra vida cristiana. Gracias, amado Señor. Que tu palabra siga trabajando en nuestros corazones para gloria tuya. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.